No, pues shoot. Muy bien. Bueno, lo primero, pues muchas gracias a todos por conectaros a esta charla virtual, que como sabéis lleva por título ¿Hay cura para la fiebre identitaria? Es un título propuesto por el propio Alberto. Vale, imagino que todos le conocéis, pero bueno, así voy a presentar. Alberto Naún es profesor de comunicación audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad. Además, en su faceta de cinéfilo, pero sobre todo de seriéfilo, Alberto colabora con frecuencia con medios de comunicación como crítico audiovisual, ¿vale? Entonces, en los últimos tiempos ha estado muy interesado por los discursos de libertad de expresión en defensa del individualismo y en contra de las políticas identitarias, principalmente en el desarrollo de estos movimientos en Estados Unidos, ¿vale? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Entonces, yo quería iniciar la sesión devolviéndote un poco la pregunta para que vayas afinando el tiro, Alberto. ¿Qué es la fiebre identitaria? Bien, yo creo que la fiebre identitaria, yo me he hecho aquí una... No he preparado nada expreso, para empezar porque me enteré ayer y ya precisamente por la pandemia no pude hacer, entonces era una cerveza, que por lo menos eso que me hubiera llevado la cerveza, pero justo iba a ser a principios de marzo y cambió el mundo para siempre y ya no pudimos quedar en persona. Entonces me he preparado, porque efectivamente, como dice Álvaro, al que le agradezco, igual que a Dani, la invitación, porque una de las cosas que a mí me gustan mucho de la universidad es precisamente el intercambio de ideas, el diálogo, vamos a decir, de cuestiones que podemos llamar de altura. No solo estar aquí en nuestra torre de marfil, quizás también por eso tengo una vertiente más divulgativa, porque me gusta. Creo que la universidad es un sitio, sobre todo en las humanidades, quizás si estamos hablando de medicina, de biología o de, yo qué sé, construir puentes es diferente. Pero en las humanidades, las ciencias sociales, me parece que es clave el tener siempre un pie en la calle, no enclaustrarnos y pensar y mirar desde aquí la sociedad como si fuera una cosa que hacen los entomólogos para ver cómo se mueven los bichitos. No. Y más en un momento, y ahí enlazo con lo que decías, Álvaro, donde a mi modo de ver, y así lo voy a argumentar, y por supuesto me encantaría que me rebatierais y me dijeras, mira, pues no, por esto y por esto. Vivimos en un momento de fiebre identitaria. Probablemente porque además aquí habláis todos inglés. No sé si el profesor Rabina os sigue llevando a Stanford los veranos o no, pero vamos por hecho que sí. Esto voy a hacer un paréntesis brevísimo. Él no se acuerda porque cuando me cruzo con él yo creo que no sabe ni quién soy, pero una vez estaba yo, pasé un verano en Washington porque mi mujer había ido ahí y yo me busqué una excusa para ir un mes. Y entonces de repente estamos andando para ir a comer una hamburguesa en Georgetown y de repente veo gente que tiene pinta, lo siento, las identidades pues a veces sirven para algo, las etiquetas, veo gente que tiene pinta de Belagua. Veo 1, 2, 3, además todo tíos. Dije, joder, macho, esto cuadra. Y entonces me giro y veo al profesor Rabina. Él se sorprende de que alguien le diga, hombre, pero don Luis, yo soy, un profesor de allí, joven y tal y cual. Para que veáis, eso es la globalización, encontrarte a alguien en una esquina cuando vas a comer una hamburguesa en Georgetown. Pero bueno, vuelvo al asunto. El tema de las, que probablemente lo habréis oído, las identity politics, que aquí traducimos como políticas identitarias, políticas de identidad. El término en inglés politics tiene un matiz que en español no creo que termine de ser del todo acertado al traducirlo literalmente, pero sí que el identitarismo. Incluso una variante un poco más amplia, pero que también está al final interrelacionada, que es todo el asunto de las culture wars, ¿no? Las guerras culturales, que ahora nos puede gustar más o menos Vox, pero una de las, creo que hechos indudables que ha traído a la política española es alentar, azuzar por lo menos las guerras culturales, en este caso desde el entorno pues, conservador, de derecha, humanista cristiano, en fin, ahí hay muchos elementos que hay que ir muy fino y que por supuesto son debatibles. Pero creo que el hecho es que en España ahora también, aparte por esa fiebre identitaria, que una de las razones que voy a dar es que es muy invasiva, que acaba por prácticamente salpicar todos los ámbitos de la vida, donde lo personal se convierte en político, donde lo social se convierte en político, donde lo cultural es ideológico, en fin. Pero creo que la fiebre identitaria, que tiene que ver, ¿no?, sobre todo con esas identity politics, que hay quien, yo creo que con razón, y tampoco yo soy, digo, a mí estas cosas me gustan, pero yo no soy un filósofo político, simplemente me interesan estos temas y como decía Álvaro, he llegado a ello sobre todo por mi
interés por la libertad de expresión, sobre todo en los campus, en los medios de comunicación, lo que se llama la ventana de Overton, que es un poco algo así como los límites de lo que sí se puede discutir en la sociedad respetable, que creo que se ha achicado notablemente en los últimos, yo diría que 10, 12 años, y muchísimo más en los últimos 4 o 5. Pero bueno, eso siempre digo que la gente coja el mismo termómetro, el humor. Si intentáis ver ahora, me da igual, cosas de Martes y 13 que se hacían en los años 80 o principios de los 90, películas, no sé si recordáis que durante la pandemia uno de los deportes de la crítica cultural, lo que se llama woke, es decir, la crítica cultural muy pendiente de todos estos temas identitarios, era 25 años después zurrarle la badana a Friends, una serie que por lo menos la gente de mi generación ha crecido con ella y en la que de repente se veían como pecadores de algo que ni siquiera sabían que era pecado, y era que eran todos blancos. Entonces, hay una especie de justicia retrospectiva. Pero bueno, vamos a ir entrando un poco en alguno de esos temas. Yo me he hecho una chuleta con algunas palabras clave que creo que explican esta fiebre identitaria. E insisto, podemos discutirla después o podéis discutirla ahora. El primero de ellos es, por supuesto, la palabra identidad. La palabra identidad es una palabra complejísima y aquí tenemos filósofos y gente de bien que seguro que es capaz de ser preciso a la hora de intentar definirla, pero yo me quedaría con un par de cuestiones que tienen que ver con la identidad, porque yo como identidad, pues por un lado puedo ser hombre, efectivamente, algo que además no he elegido, aunque ahora se puede elegir. Puedo ser profesor, que es una profesión. Puedo ser padre, que es algo vital. Puedo ser además padre de familia numerosa. Puedo ser marido. Puedo ser alguien que ha viajado. Puedo ser alguien que ha vivido un año en Australia. Puedo ser murciano porque nací allí. Puedo ser navarro porque pago impuestos y unos cuantos aquí. Puedo ser 1000 cosas. Puedo ser blanco en un lugar donde tampoco tiene especial interés el color de tu piel, porque hasta anteayer todo el mundo que nacía en España era blanco. Entonces, la identidad, más allá de definiciones más canónicas, a mí lo que me interesa es que la identidad que nosotros tenemos es multivariada. Hay una cantidad de elementos que entran en juego para definir el yo, que una de las palabras clave que yo creo que identifican el actual momento identitario, que como digo se ha exacerbado mucho en los últimos 4 o 5 años, tiene que ver con la palabra diferencia. Se han creado una especie de exacerbación de la diferencia. En España, no sé si todos sois españoles o no, más o menos son los elementos que uno tiene de juicio, pues por la pinta me da la impresión de que no todos, pero en España, por ejemplo, ya había identitarismos fuertes, por ejemplo, durante el franquismo, con una especie de nacionalismo español, con un identitarismo que privilegiaba determinada identidad colectiva católica, pero luego, una vez alcanzada la democracia y con la Constitución, ha habido fuertes identitarismos regionales que funcionan de la misma forma que los identitarismos sexuales, de género, entendiendo por eso la transexualidad, raciales, de orientación sexual, que son los que hoy en día conforman el grueso de la fiebre identitaria. Y uno de los elementos es exacerbar la diferencia. Es decir, yo me defino por algo que deliberadamente me diferencia del resto. Yo soy hombre y tú eres mujer. Algo que en principio es accidental. Por ejemplo, aquí alguien podría acusarnos de claramente, igual que a Friends, 25 años después, de ser, pues no sé, si lo dijera de Leticia Dolera, seríamos un campo de nabos, y si no, esto sería una reunión heteropatriarcal, cis no sé cuánto. ¿Por qué? Porque solo veo una Natalie González y el resto me da la impresión de que somos todos hombres. ¿Las razones de que esto sea así? Pues no lo sé. A lo mejor es porque Luis Rabina tiene más amigos que amigas por razones más o menos entendibles, evidentes, y pues ha enganchado con esta gente. Y un amigo se lo ha dicho a otro amigo y a otro amigo, y pues hay menos mujeres. Pues sí, de hecho solo está Natalie, que además está silenciada, con lo cual, y no la vemos, con lo cual va a ser más difícil que escuchemos su voz.
esto, que ni siquiera es algo elegido desde fuera, y eso lo veremos luego cuando os diga, ¿no?, otro de las palabras clave, ya sería motivo de injusticia, opresión, los temas que queráis. Lo que me interesa es la idea de exacerbar la diferencia, y eso sirve para compartimentar la sociedad. Estamos en un actual, creo, momento muy identitario, porque la sociedad, y esto lo dice muy bien alguien que proviene de la izquierda, yo creo que desde que ganó Trump, uno de los artículos que luego se convirtió en libro más relevantes desde el punto de vista, yo qué sé, de las tribunas de opinión, es un artículo que publicó un profesor, creo que es de Columbia University, si no me equivoco, que se llama Mark Lilla, que publicó un artículo en el New York Times que se llamaba The End of Liberalism. Ya sabéis que el liberalismo en inglés no tiene, en inglés de Estados Unidos, porque por ejemplo en inglés de Australia, donde yo estuve, sí que es muy similar a la noción liberal de aquí de España, esa que tampoco le gusta al señor Gasul. Pero The End of Liberalism venía a decir desde la izquierda, porque él se reivindica liberal, además dice, yo lo que quiero es que gane la izquierda, claro que sí. Pero era uno de los primeros toques de alarma que venía a decir, hey, lo que está haciendo las identity politics, luego Fukuyama ha escrito un libro, Against Identity, ha sido uno de los grandes temas de discusión en academia y en entornos, digamos, de cultura potentes, Quillette, Spike Online, Aero Magazine, lo que queráis. Pues aquel artículo, insisto, desde la izquierda venía a decir, las identidades, los identitarismos lo que están haciendo es derruir la noción de comunidad. Es decir, la noción de sociedad, en este caso, de un país, de una nación. ¿Por qué? Porque está compartimentando, al exacerbar esas diferencias, está compartimentando las identidades colectivas y las está enfrentando. ¿Por qué? Y esto viene de una raíz del marxismo cultural o de la teoría cultural, en fin, ahí hay un montón de matices que tampoco me da tiempo a entrar en ellos, pero viene con la idea de si unos están arriba es porque otros están abajo. Por eso citaba antes, no por casualidad, el hecho de que todos seamos chicos menos una. No es por 1000 posibles razones, no, tiene que haber una razón de opresión. En este caso el opresor sería Rabina, con lo cual a mí ni me va ni me viene. Pero bueno, el tema de la identidad con esos dos claves, la diferencia y la exacerbación de la diferencia y la compartimentalización de la sociedad en pequeños grupos, tiene que ver con dos elementos clave, que es que del ser hemos pasado, se está privilegiando, hemos llegado a un emocionalismo donde tiene cada vez más fuerza el sentir. Ya no es que yo soy, pues yo qué sé, blanco, que para mí es algo que ni va ni viene, no es que yo soy murciano, no es que yo soy mujer u hombre, sino el me siento. Yo me siento. En un momento donde cada vez más el sentimentalismo, y hay un libro de un británico que se llama Theodore Darlimpe, que si os interesa, creo que es interesante, que se llama, creo que es Sentimentalismo Tóxico o algo así, que viene a decir cómo estamos en un momento donde cada vez más los hechos se subordinan no a las opiniones, sino a los sentimientos. Y ahí enganchamos con otro elemento, otra de las palabras clave de todo este asunto de los identitarismos, que es la ofensa. Si estamos divididos en subgrupos, si además estamos con los sentimientos a flor de piel, cualquier cosa que digas puede ser potencialmente hiriente. Cualquier broma que hagas no entra dentro del contexto del humor, que por cierto suele ser un puente de acercamiento, sino que constantemente se pone como ejemplo de agravio, de desprecio, de supremacía. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega la ofensa. ¿Y qué es lo que ocurre? Y es uno de los elementos por los que yo entré a todo esto, que se va cerrando, me acaba de entrar María, ya somos dos, yo hoy me siento mujer, somos tres entonces. ¿Por qué? Porque me siento. ¿Quiénes sois vosotros para decirme que yo no me siento algo? ¿Por qué? Porque si estáis negando mi sentimiento, estáis negando mi propia identidad. Creo que es interesante eso. Pero entonces llega ¿qué? Las censuras, cosas que no se pueden decir. No vaya a ser que la gente se enfade. Ha pasado estos días con las caricaturas de Mahoma. En este caso, aquel profesor que peleando por algo que consideraba más o menos razonable, y estoy convencido de que lo hizo con delicadeza, pidió a los alumnos, oye, si alguien se va a sentir herido por esto, pues que, gracias Natalie, si alguien se siente herido por esto,
que salga de clase, salió y lo que se montó fue el pollo pues con los padres, con esa especie de turba tuitera de redes sociales que está en muchos temas. La ventana de Everton se cierra. ¿Qué es lo que ha pasado? Gente que tradicionalmente en determinados ámbitos es súper activista con hay que ver estos religiosos, habitualmente centrados en el catolicismo, que no toleran nada, de repente se vuelven súper respetuosos. Oye, sí, que es que hay que llevar cuidado con todo el mundo. Hay que ser muy respetuoso con las creencias de otro. Pero vamos a ver, si hasta anteayer te estabas cocinando cristos. ¿Cuál es el doble rasero? Ah, no, que es que el Islam aquí es víctima. Digo el Islam por poner un ejemplo actual, me da igual, podéis poner el Islam, podéis poner mil cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver con la ofensa. ¿Qué hace eso? Hace que la libertad de expresión, el free speech, que al final es la libertad de pensamiento que no se puede expresar, alguien te dice, oye, no, tú puedes pensar lo que quieras, incluso puedes decir lo que quieras, ya, pero puedes decirlo en una tribuna pública, puedes decirlo sin que te la piden. Ese es el tema. Yo qué sé, si ponemos esto online, luego alguien sacará de contexto, o al revés, algo que yo haya dicho que sea ofensivo, y dirá, joder, a este tío hay que machacarlo por esto, por esto y por esto. Mira el Opus que tiene a un profesor que dice esto, esto y esto. Claro, eso es problemático. Claro, pero es que pensar y hablar es problemático, siempre lo ha sido. Y para pensar, en muchas ocasiones, pues vas a ofender. En unas ocasiones, y por eso está el Código Penal, las ofensas están tipificadas, pero en otras hay una especie de autocensura, de espacios seguros, de cancelaciones, de ultrasensibilidad, que hace que el límite de lo que uno pueda decir, pensar, expresar, esté cada vez más acotado. ¿Por qué? Por miedo a herir sensibilidades, es decir, herir identidades. De hecho, lo habitual cuando llegan todas estas cosas es que uno hable en nombre de sí mismo, sino que habla de esto nos pone en peligro a las mujeres, a los negros, a los homosexuales, lo que sea. Os pongo un ejemplo. Hace unos años había en la Universidad de Oxford, no en cualquier sitio. También es verdad que, bueno, hay universidades donde hay mucha vitalidad para montar cosas los propios alumnos. Entonces, no sé hasta qué punto la Universidad de Oxford patrocinaba ese evento y podía hacer algo. Pero había un debate sobre el aborto entre un periodista del Telegraph, que en este caso defendía una postura anti-abortista, y una de las cabezas de Spike Online, que es Brendan O'Neill, que es todo lo contrario, es un pro-aborto, hasta incluso la semana 38 si es necesario. Era un debate a favor y en contra. Bien, pues ese debate no pudo producirse porque en este caso, pues no sé, algo así como el sindicato de mujeres estudiantes universitarias dijo que no se sentía segura con que dos hombres hablaran de algo que ni siquiera les iba ni les venía. Y yo supongo que en algún momento dijeron, hombre, yo fui embrión alguna vez, algo puedo decir, pero bueno, no sirvió para nada. El caso es que les cancelaron la charla. Y como esas hay miles, y en este tiempo ha pasado con el Black Lives Matter. Si seguís un poco, en las universidades ha habido purgas por cosas tan estúpidas, o a mi modo de ver estúpidas, como aquel profesor que en un momento dado es un profesor de sinología, que es de estudios chinos, que dijo, hablando a sus alumnos, que además ahora que grabamos todo es digamos, más peligroso para esto de las cancelaciones, dijo, una palabra que como sabéis es muy está muy mal visto decir, que es la palabra nigger, de hecho ellos dicen the N-word, pues él, en un momento dado, hablando de el chino, por lo visto hay una especie de muletilla en chino que se pronuncia así, nigger, nigger, nigger. Y al tipo lo pusieron, ¿no? Le montaron un pollo, una especie de tribunal, lo dejaron sin sueldo, en fin, como esas hay miles. Podéis poner en internet desde lo que le pasó a Jordan Peterson, desde lo que pasó a Bret Weinstein, desde lo que le pasó, que es ya muy llamativo, esto sí que fue en Stanford, creo que sí, al matrimonio Christakis, en fin, hay mil opciones. Volvemos al asunto, perdón, siempre es la ofensa al colectivo. Porque junto a la idea de me pones en peligro, son los dos elementos más eficaces para acallar las opiniones que no nos gustan. Es que diciendo esto, pues el famoso discurso de odio, fomentas que luego, pues yo qué sé, me maten, me hagan bullying.
es mucho más complejo. Al final, la gente no es el perro de Pavlov. Oigo esto y ya voy a... No. Los estructuralistas y los de estudios culturales te dirán, no, es que eso va creando un estereotipo. Y no digo que no, el mundo es complejo. El problema que tienen los identitarismos es que simplifican el mundo. Hacen lo que en inglés llaman el cherry picking. ¿Qué entra en mi forma de razonar? Un ejemplo muy evidente. Con el tema del COVID, se puso de moda la idea de que los países que mejor lo habían hecho eran liderados por mujeres. Bueno, aparte de que siempre se dejaban el caso de Bélgica, que tenía una presidenta y no lo decían. Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no, pero, leñe, llevar bien una pandemia tiene muchísimos elementos, muchísima gente que entra en juego. ¿Quién es el Fernando Simón del sitio? ¿Quién es el Salvador Illa del sitio? Hay estados más centralizados, menos. Hay estados, porque muchos eran países del norte de Europa, donde el flujo de gente que se mueve es mucho menor que los países, pues yo qué sé, como que tiene una ciudad grande como Londres, que tiene una ciudad grande como Madrid o como Barcelona. Hay países que decían, joder, qué bien lo ha hecho Nueva Zelanda. Claro, es que Nueva Zelanda está muy lejos, nadie va a Nueva Zelanda. En fin, había muchísimos elementos, pero bueno, se puso de moda, oye, ¿qué es lo que nos interesa para nuestra argumentación? Decir que las mujeres lo hacemos mejor. Pues perfecto, cogemos los elementos, dejamos fuera Bélgica, por supuesto, nos da igual otras cuestiones que puedan ser relevantes, no hablamos de Grecia, que lo hizo muy bien por lo visto, de Austria, que lo hizo muy bien, no hablamos de, no sé si era Taiwán o Corea del Sur, que lo hizo muy bien. Cherry picking. ¿Por qué? Porque lo que vemos antes, exacerbamos la diferencia y cogemos los elementos que refuercen un a priori. Y así llegamos a uno de los elementos, creo que son clave de la fiebre identitaria. Los colectivos o las etiquetas colectivas, todos esos identitarismos, lo que hacen es prefijar y por eso yo creo que son bastante iliberales en el sentido este que se emplea tanto, que niegan la pluralidad. Dicen ser mujer, negro, blanco, me da igual, porque también, ojo, hay etiquetas en negativo. La famosa masculinidad tóxica. Parece ya que se une siempre. Bueno, pues habrá hombres tóxicos y habrá hombres dulces. Yo, por ejemplo, soy muy dulce. Y creo que todos los que estáis aquí, pues también. No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, lo que me interesa es que se establece un marco y ahí entran los buenos. Y el que se salga de eso no es un buen miembro de ese colectivo. Kanye West era uno de los emblemas de los afroamericanos en Estados Unidos. Resulta que se vuelve amigo de Trump. Mal negro. Digo, si queréis en ámbitos más intelectuales, coger a Glenn Loury o a John McWhorter o a Coleman Hughes, gente que ha puesto muchas pegas al identitarismo del Black Lives Matter y se han llevado su tunda por eso. Una especie de traidores. Insisto, esto lo podéis ver incluso en el otro lado, ¿eh? También, por supuesto, los discursos de derecha o de extrema derecha, que en este caso son identitaristas nacionales, que al final eso es el nacionalismo, niegan legitimidad a individuos perfectamente españoles o franceses simplemente porque tienen origen de otro lado. No, pues perdona, este tipo, por mucho que lleve la piel negra o morena o lo que sea, es tan francés o tan español como yo. ¿Por qué? Porque los dos formamos parte del mismo, la misma en este caso, polis, y estamos sujetos a los mismos derechos y deberes. Es decir, esas cuestiones, que sí que es cierto que para lo que hace la derecha de identitarismo creo que están más desmanteladas ideológicamente, están peor vistas, en el caso de la izquierda pasa todo lo contrario. Y hablar de izquierda y derecha es muy simplista, necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero en reglas, en general, creo que sí que podemos, y lo podemos debatir, creo que la izquierda cultural posmoderna no termina, y de hecho ahí están, ¿no?, gente como Pinker, como el propio Weinstein, peleando contra esta, incluso Joe Rogan, que tiene un podcast muy popular, peleando contra esta izquierda identitaria, y no sé si con éxito. Yo diría que no están ganando. Por eso luego cuando hablamos de la cura citaré algunas posibilidades. Pero lo que me interesa es esa idea de buenos y malos, que insisto, ya lo hacía el nacionalismo, había buenos vascos y malos vascos, ya lo hacía el franquismo, había buenos españoles y la anti-España, pues aquí también lo hacen otros colectivos.
por ejemplo, a Douglas Murray, que tiene un libro que os recomiendo a todos, no sé cómo se titula en español, yo lo leí en inglés, se llama The Madness of Crowds, y es muy interesante para todo esto porque lo que analiza es 4 elementos que él considera como hot topics en esto de los identitarismos. La raza, la orientación sexual, él además es gay, es conservador, gay. Entonces, la raza, la orientación sexual, el feminismo y, por último, el fenómeno trans. Y creo que es muy interesante porque muchos de los elementos que yo he dicho los explica mucho mejor, con un montón de ejemplos. Antes, no sé si Dani o Álvaro me preguntaban por alguna lectura. Bueno, os puedo dar lecturas a posteriori. Y creo que, o podcast, si no os gusta leer, yo estoy muy metido y todas estas cosas tratan mucho podcast, yo que sé, Joe Rogan, Dave Rubin, Trigonometry, Bridget Phetasy. Digo, al final hay 8 o 10 podcasts que creo que son muy interesantes porque todo el mundo de los que hablamos en esto, el propio Bret Weinstein tiene un podcast bastante interesante con su mujer, con Heather Hailing. Lo colectivo niega la identidad a los malos miembros de esas características prefijadas del colectivo. Y ahí entra lo último, el victimismo. Es una condición, y por eso antes citaba, ¿no?, lo de la doble vara de medir, por ejemplo, con el Islam, o la doble vara de medir de vez en cuando con determinados discursos feministas, que uno dice, oye, pero si anteayer me estabas dando lecciones y ahora resulta, jolín, que eres madre de 3 hijos y que te gusta que tu marido te sea fiel. O sea, ¿en qué quedamos? ¿El heteropatriarcado nos oprime o tiene algunas cosas razonables que a lo mejor no puedes poner en marcha porque el mundo es más complejo que un eslogan? Bien, pues ahí entra el victimismo. ¿Qué ocurre? Que la condición de víctima, insisto, puede ser una víctima real, hay víctimas reales, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, ahora que tenemos a María, son víctimas muy reales, o víctimas de homofobia, de bullying, hay víctimas muy reales. El problema es cuando el victimismo se convierte en una categoría política. Esto quizás tendría que refinar mucho como lo digo, pero el victimismo otorga un prestigio que también te da poder. Ser víctima te da cierta autoridad moral. Y emplear esa autoridad moral para acallar al contrario o opiniones que no te gustan o para imponer determinadas agendas políticas puede ser un terreno muy espinoso. Porque claro, si tú te opones a ellas, no te estás oponiendo a un argumento, sino que te estás oponiendo, de nuevo, volvemos a lo de antes, a una emoción, a un estado. Estás agrediendo a alguien que ya es víctima. Por eso he intentado hablar, ¿no?, de palabras clave, he puesto el emocionalismo, he puesto la diferencia. Entonces, claro, no es casualidad o es inevitable que en todo este panorama haya entornos que, jolín, que son activistas porque también es una cuestión de poder. Y me parece inevitable, digo, todos, el hombre, pues la erótica del poder forma parte también de nuestra naturaleza. Pero, jolín, a mí me parece jugar un poco con cartas marcadas, porque una cosa que hacen muy bien los identitarismos es blindarse contra las críticas, porque al privilegiar la emoción, cualquier argumentación que hagas, en primer lugar, te pueden sacar del tablero diciéndote, tú no tienes derecho a hablar de esto. Por ejemplo, de los que estamos aquí, pues a lo mejor ninguno podría hablar, por algo que creo que sí que tenemos todos, ninguno podría hablar del Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque no estás capacitado, porque no lo has vivido. Claro, si llevamos eso al extremo, que ahí llegan una de las posibles curas, hay muchos más elementos, si queréis luego los comentamos, pero no quiero irme porque ya llevo media hora. Decía que uno de los elementos es, si vamos a jugar a que el yo y la propia experiencia y mi propia emoción va a ser un valor supremo, pues es cuestión de tiempo que otra gente que vea que eso es rentable empiece a hacer lo mismo. Entonces yo el otro día le ponía un ejemplo a alguien, oye, yo tengo 4 hijos, espero que nadie hable de la paternidad numerosa, a no ser que tenga 4 hijos. Ya está, me blindo, ¿no? Porque ese es el argumento que hay en muchas ocasiones en las políticas identitarias. Uno no puede hablar a no ser que sea parte de ese colectivo. Ahí es donde entra todo lo que os sonará los privilegios. Hablo desde mi privilegio. Pues yo lo siento, los privilegios, ponerlos a bulto a uno u otro es muy complicado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque además es muy difícil que haya 2 personas iguales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Creo que lo tiene mucho peor un inmigrante, si queréis de segunda generación, cuyo padre trabaja en la construcción,
que él ha ido a un colegio muy normalito, enseñanza pública, que ha estado en un entorno cercano a la pobreza y que vive en, pues yo qué sé, Alcantarilla, Murcia, por citar de donde yo soy originario. Creo que esa persona, por muy hombre que sea, lo va a tener mucho más difícil en la vida que una mujer que ha ido a colegios privados, que viene de una situación desahogada, que ha podido estudiar en universidades, que ha podido viajar, aprender idiomas. Y sin embargo, a ojos de los identitarismos, ella sigue siendo víctima y él sigue siendo, bueno, privilegiado. Son ejemplos extremos, pero es que es muy difícil. Alguien te dice, no, es que claro, tienes que comparar a esa mujer con... Ya, pero es que es muy difícil comparar a esa mujer con ese hombre, porque ni siquiera si la comparamos con su hermano sería una comparación factible, porque a lo mejor el hermano es mayor y ella la menor, y entonces se ha tragado cosas que ella no se ha tragado, o al revés. Hay tantísimos elementos que entran en juego para terminar de establecer esta especie de gradación de agravios, privilegios, que es complicadísimo. Entonces, ¿cuáles son, y con esto termino mi speech, las posibilidades de cura? Que tampoco os creáis que soy muy optimista. Sí que reconozco que albergué cierto optimismo cuando empezó todo este lío del COVID y uno ve que de repente muchas de las cosas simbólicas con las que perdemos el tiempo pasaron a segundo plano. Entonces uno dice, jolín, por fin nos vamos a dar cuenta de que lo importante es que muera gente, no los sexos de los que mueran, que por cierto morían más hombres, pero sin embargo se le ha dado la vuelta para vender que la mujer en general lo ha pasado peor, jolín. Yo entiendo que no es fácil para nadie, pero los hechos por lo menos de los muertos son, no sé si un 60% o 70% de hombres. Pero bueno, me da igual, podéis ponerlo con eso, podéis ponerlo con la raza, podéis ponerlo con la inmigración. Hay 1000 elementos donde siempre se puede desbaratar las asunciones de los colectivistas. Entonces yo pensaba que podía haber cura, pero luego enseguida llegó el Black Lives Matter y vamos, aquello arrambló con todo. Probablemente ha sido uno de los momentos, de los picos identitarios más notables que yo he visto nunca, donde pasaban cosas y están volviéndose a veces son anecdóticas, pero ya van cada vez entrando más, ¿no? Donde elementos que podían tener su justificación, como la discriminación positiva, ahora se convierten prácticamente en norma, influyen en los currículos de las asignaturas que se dan. El otro día alguien tuiteaba una cafetería solo para gente de color. Es complicadísimo. Pero bueno, posibilidades creo yo que puede haber cura para esta fiebre identitaria. Una de ellas es la autodestrucción. Precisamente como la propia lógica identitarista lo que hace es ir creando cada vez colectivos más pequeños que buscan un nuevo agravio, una diferencia, puede ocurrir, no sé, en los años 60, 70, perdón, se hablaba de el movimiento gay. Hoy en día es LGBTQI, se van añadiendo diferencias dentro de algo que ya tenía su diferencia. Es decir, la propia lógica del identitarismo es seguir profundizando en lo que nos diferencia de otro. Ahí, bueno, hay quien ha hablado de narcisismo, y hay un tuit muy bueno de Claire Lehmann, la editora de Quillette, que dice, jolín, al final, con tanto dividir los grupos, llegaremos a darnos cuenta de que lo más diferente que hay es el individuo, ¿no? Entonces, a lo mejor acabamos llegando a un individualismo precisamente por la fragmentación llevada al extremo. ¿A qué me refiero con la autodestrucción? Por ejemplo, y os pongo un par de ejemplos que creo que son sintomáticos. Lo que está pasando, que es una batalla yo creo que muy interesante para analizar, entre el activismo transexual y lo que se denominan, o lo que han denominado los transexuales, las TERF, que son Trans Exclusionary Radical Feminist. Si queréis, el ejemplo más claro es lo que le ha pasado a alguien tan conocido como J.K. Rowling, la novelista de éxito, exitísimo, que ahora ha sido acusado de transfoba porque, pues bueno, pues ella dice, oye, ser mujer no es lo mismo que haber nacido hombre y haberte cambiado el sexo. Pues porque hay elementos desde los cromosomas hasta cuestiones biológicas, hasta espacios que creo que deben seguir siendo exclusivamente de mujeres biológicas. Bueno, pues cosas que son debatibles la han machacado, la han intentado cancelar, le han intentado, bueno, en fin, quien quiera que sea con eso. Pero es interesante porque esa batalla incluso ha llegado a España. No sé si os acordáis, hace unos meses que el PSOE, digamos, reivindicaba ese feminismo, vamos a llamarlo radical, que estaba en oposición a doctrinas queer o cuestiones más líquidas que abanderaba Podemos. Y ahí hay una batalla. Y le ocurrió a Pablo de Lora que lo cancelaron en la universidad, creo que fue de Barcelona.
¿Por qué? Precisamente porque él reivindicaba, oye, toda la idea de la transexualidad tiene sus problemas. Dejemos de lado ahora la cuestión de la transexualidad infantil, que creo que tiene más problemas, pero ¿qué hacemos con el deporte? ¿Qué hacemos con las prisiones? ¿Qué hacemos con entornos donde la mujer biológica pues, puede quedar en desventaja? Bueno, pues no pudo hablar. Volvemos a lo de antes. Alguien se sentía ofendido, no sé si con razón o sin razón, pero precisamente le evitó hablar para no estar en peligro. Otro elemento que habla de la autodestrucción es la letra de... perdón, he hecho ahí un false friend. La Harper's Letter, que hicieron unos 150 intelectuales, en principio de izquierda, centro-izquierda, pues, ¿no? Gente como Chomsky, gente como J.K. Rowling, entre ellos, gente como Steven Pinker, que venían a decir, ¡hey! Nos estamos pasando, aquí están cancelados. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? O ahí hay gente que le decía, claro, levantáis la voz ahora contra las cancelaciones porque os están empezando a cancelar a vosotros. Esa izquierda no identitaria está viendo cómo la izquierda identitaria les está comiendo. Y entonces dicen, oye, que yo soy abierto, liberal en el sentido de pluralista y puedo estar en desacuerdo, pero creo que hay que hablar. Y esto de cancelar no está bien. Hay gente que le dice, jolín, a lo mejor llevan 4 años haciéndolo, podíais haberlo dicho antes. Pero bueno, lo que me interesa es eso, esas tensiones dentro de la propia lógica identitarista. La otra posibilidad de cura, líderes carismáticos que se den cuenta de que merece la pena lanzarse. Hay gente, eso es el heroísmo es gente que empieza y no teme a las consecuencias. Es probablemente la definición más clásica de héroe. Alguien a quien no le importan las consecuencias para perseguir el bien. Claro, eso sí trabajas, y eso lo explica muy bien, por cierto, Douglas Murray en el libro que os he dicho, dice, eso lo puede hacer gente que trabaje para sí misma. Escritores, por ejemplo, actores, gente que dependa de sí. Porque claro, si tú estás en toda una estructura, ahora que cada vez más está lo que se llama el woke capitalism, donde todas las grandes empresas se van sumando a las cosas de moda, pues básicamente porque, oye, es lo que toca y esto parece que es rentable, con lo cual vamos a sumarnos a todo. Y cuando digo todas, muchísimas universidades, incluso universidades que ni os imaginaríais cómo es posible. Oye, pero si esto yo creo que va un poco en contra de la idea del humanismo cristiano, de la persona. Bueno, pues el allure del colectivismo es bastante potente. ¿Por qué? Porque uno se da la sensación de que no tiene mucho que perder y sí algo que ganar, que es, oye, mira, no aparezco en los medios, no me llaman facha o no me llaman homófobo y, bueno, pues más o menos podemos llevarnos bien con todos. Bueno, yo creo que eso es una receta para el desastre, pero también es verdad que yo no soy capaz de hacer mucho más, con lo cual es también fácil decirle a otros, oye, no, poner vosotros la mejilla cuando uno no la pone. Pero por eso digo, creo que son líderes, gente carismática que se oponga. Ahí el caso de, alguno de vosotros lo conocéis, de Jordan Peterson, creo que fue sintomático. Pues oye, él ya está, se la jugó, luego lo ha pasado mal, ha tenido unos problemas de salud tremendos, pero fue un tipo influyente. Y como esos unos cuantos, incluso si vais a los gobernantes, pues, joder, yo estoy convencido, hay 1000 cosas que no me gusta de Trump, pero yo estoy convencido que parte de que ganara tiene que ver con esto. Mucha gente lo sintió como una especie de, oye, ante la asfixiante corrección política, ante esta idea de que, jolín, ya solo yo por estar aquí viviendo en los montes Apalaches y ser un tipo blanco, ya me tiene que ir de lujo. Y no, yo soy un working class tipo que hace lo que puede en este mundo. Entonces yo creo que ha habido mucha gente que se ha subido a Trump porque ha visto en él una especie casi de guardaespaldas, de decir, oye, estos tipos me están una y otra vez haciendo bullying, pues necesito a alguien que me defienda. Entonces, esos líderes, esa gente que tenga la capacidad no solo de ser valeroso, sino también de no tener nada que perder, no depender de una jerarquía, que es lo que pasa en las empresas, en las universidades. Por eso las universidades suelen ser bastante cobardes, porque tienen muchos elementos en juego y tienen mucho que perder, porque ir contra la corriente en general es perder. Pero bueno, ahí está el amor a la verdad y esa famosa máxima que no sé bien quién dijo, de la verdad os hará libres. Bien, lo último, el coraje personal. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que puede hacer la gente? Pues una variante de eso, pues no callarse, intentar no sucumbir a la presión de la muchedumbre, que claro, esto se dice fácil, pero luego es muy difícil. Ser valientes y decir, oye, mira, puedo estar equivocado, digo esto de buena fe y dialoguemos, pero cada vez más hay una especie de espiral del silencio, como decía Noelle Newman, y insisto, eso creo que se vio en las elecciones estadounidenses, o se vio en algo como el Brexit, de una especie de corriente subterránea de gente que no se atreve a decir lo que piensa, incluso con todo el establishment en contra, porque el Brexit no
nadie, bueno, los políticos sí, pero en el ámbito, digamos, mediático, pues no sé quién lo apoyaría. A Trump, Fox, que efectivamente es potente, pero no había quien lo apoyara. Todos los medios, todos los periódicos, menos uno en no sé dónde, lo hizo. Entonces, yo creo que hay que dejar de tener miedo a esos sufijos que nos desactivan, ¿no? Todo lo que acabe en fobia. Bueno, no sé, en España está muy devaluada, por ejemplo, la palabra fascista, facha. Pues sí, pues ya hay que asumirlo y decir, oye, mira, pues ya está, si lo dices, pues lo sé. Machista, porque simplemente has dicho, oye, creo que estoy en contra de una ley o me parece que esto que dice la ministra, jolín, es paternalista, porque está diciendo que no puedo valerme por mí mismo. Y no tener miedo a lo que hacía la Ilustración, que era, oye, tú puedes independizarte de tu tribu, de tu raza, de tu religión, pensar por ti mismo. No asumir el marco de que, como no soy, yo qué sé, negro, no puedo hablar de Black Lives Matter, como no soy mujer, no puedo hablar de algo, joder, yo tengo hijas y... Pero bueno, creo que es difícil y no sé si hay mucha cura. Pero bueno, aquí lo dejo. Me pasa un poquito de tiempo, perdonar. Preguntas, David Sanchís. Muchas gracias, Alberto. Sí, vamos con las preguntas. Vale, a menudo, como tú has dicho al principio de la charla, se suele identificar las políticas identitarias con lo que se llama el marxismo cultural o la universidad posmoderna. Entonces, Pablo tiene una pregunta muy interesante que busca rastrear el origen de la identidad, de las políticas identitarias, no tanto en el marxismo, sino en el liberalismo, o plantearlo de alguna forma. Entonces, Pablo, cuando quieras. Sí, o sea, yo sobre todo quiero hablar de las minorías identitarias y no tanto sobre las identidades políticas, porque estas pueden ser nacionalistas o no, y ahí es meterse ya también en un tema más enrevesado, ¿no? Pero, o sea, sí que es verdad que yo creo que el tema de las identidades es algo que siempre ha existido, es decir, que no es algo solo de la modernidad, y posiblemente también debido a la globalización y al mestizaje, pues sí ha habido movimientos pues, reaccionarios, ¿no? Que buscan destacar lo propio en contraposición a otras cosas distintas, ¿no? Entonces, sí que hay un fenómeno que a mí me llama la atención, que es que al final el liberalismo sospecha de las identidades porque tiene una concepción del ser humano muy individualista y, sin embargo, en busca de esa neutralidad que tanto defiende, trata de integrar o de dejar espacio al máximo número posible de minorías e identidades. Entonces, todas las identidades tienen que tener de alguna manera una mínima representación política, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de identidades en parte se posibilitan, creo yo, por el Estado liberal, que es un Estado neutral, es decir, un Estado que no se posiciona por nada y por lo tanto que carece de identidad propia. O sea, a mí me parece que es un poco esa paradoja de, a causa de que un Estado, ¿no? O de alguna manera una organización política no tiene identidad, tiene que acaparar al resto de identidades. Entonces, ahí van esa tesis de que no será que a causa del liberalismo se está de alguna manera dando esa fiebre de identidades de esas minorías identitarias. No lo sé, no soy tan experto en liberalismo como tú lo eres, que además lo pones ahí en diálogo con encíclicas papales y todo. Pero no, me gusta la idea, pero es que, jolín, creo honestamente, no, insisto, no soy un experto en filosofía política ni mucho menos. Aquí, no sé si habéis tenido ya a Alfredo Cruz, pero hay que traerlo pronto. Niego solo un elemento, que de los que has dicho sobre cuando has caracterizado el liberalismo, has hablado del individualismo y yo creo que la noción de comunidad es esencial en el liberalismo. Simplemente una noción de comunidad, pues más, yo qué sé, que brota de forma más espontánea. O sea, el liberalismo, para que te hagas una idea, creo que instituciones como la familia, como la religión, como incluso la nación, son muy liberales, porque preexisten al Estado. Y de hecho, o sea, no sé, no tengo una respuesta, Pablo, para lo que has dicho, tendría que pensarlo más, leer un poco. Pero sí es verdad que Yo, por Claro, ejemplo, ha habido un momento que has dicho, ¿no? Has mencionado una chica, bueno, no sé si era bueno, pero decía algo así de que al final la diferencia se encuentra en el individuo, ¿no? Esa sí, fragmentación que se lleva al extremo. Entonces, vamos, yo lo que he leído del liberalismo, que tampoco es mucho, ¿no? Pero sí que veo que hay un problema de cómo se entiende al hombre, que al final, si la comunidad es algo espontáneo,
es porque es una interacción entre individuos, pero no hay de alguna manera una deliberación conjunta, como una deliberación racional de vamos a formar una comunidad. Y eso, por ejemplo... Pero yo creo que sí la hay, Pablo. El propio sacar unas leyes implica una deliberación donde hay una visión del mundo, aunque sea muy mínima, pero el no matarás o el no te tomarás la justicia con tu mano implica una visión del mundo. El, yo qué sé, no permitir la pornografía infantil o poner determinados límites extremos. A ver, entiendo lo que dices, y me parece una idea muy sugerente, pero... O sea, hay un elemento ahí que yo creo que sí tiene razón, pero no, yo no lo uniría tanto a las identidades colectivas. El liberalismo, precisamente porque es abierto, o las sociedades democráticas occidentales, precisamente porque son abiertas y tolerantes, se está dando una paradoja, creo que por lo menos interesante, que es que en cierto modo pueden provocar su propia destrucción. Y ahí, pues probablemente el caso con el islamismo y lo que pasa en Francia sea uno de los ejemplos más evidentes. Y eso yo creo que alguien como Finkielkraut lo ha tratado y los nuevos filósofos franceses, bueno, ya no son nuevos, todos tienen ya más de 70 años, pero los problemas famosos del multiculturalismo creo que podrían enganchar con eso que dices. El liberalismo, uno de los elementos que creo que caracteriza es el respeto a las minorías. Pero claro, ¿hasta qué punto ese respeto a las minorías no lo sé, Pablo. La verdad es que es una buena idea, pero yo necesitaría pensarla más. Reconozco que hay algo que me chirría en cómo lo has explicado, pero al mismo tiempo creo que hay elementos interesantes porque sí que es evidente que el propio liberalismo, precisamente por su apertura, es muy difícil defenderlo en algunos elementos o defenderlo de determinados ataques. Pero no sé, tendría que pensarlo más, Pablete. Vale, sí. O sea, yo al final, la idea que yo tengo en la cabeza, que tampoco la tengo muy clara, ¿no? Pero al final el liberalismo, evidentemente, se caracteriza por esa tolerancia, esa apertura, y entonces, al querer ser neutral, no puede determinar de alguna manera qué modo de... o qué modo de... No creo que sea tan neutral, ¿eh? Bueno, no creo que sea tan no neutral. lo es, pero lo pretende, por lo menos lo pretende. No lo sé, dime un estado que sea neutral. Por ejemplo, algunas de las mejores... Considero que... pero te pongo un ejemplo con la religión, que es un clásico, ¿no? Que aquí en España siempre dicen, no, es que España es un estado laico. Bueno, aparte de somos no confesionales. El otro día lo estuve mirando y, por ejemplo, hay religión en escuelas públicas en Gran Bretaña. Por supuesto, en prácticamente todos los países nórdicos, que en todos los índices de democracia aparecen muy arriba. ¿Tú se lo considerarías un estado neutral o no? Claro, es que yo considero... No. Parten de la idea de, oye, si uno quiere dar religión, hemos considerado que es algo bueno y encima lo pagamos con los impuestos, porque sin embargo el budismo no pagan con sus impuestos. Desde luego. ¿Me entiendes? Habría que Entonces, ver qué relación cultural hay entre el Estado y la Iglesia en los países del norte también. Bueno, pero eso ya implica una no neutralidad. Estoy de acuerdo. Una relación política o con implicaciones políticas que se basa en algo preexistente, algo que estaba en la sociedad previamente, que es, oye, pues unos sentimientos religiosos, unas instituciones. Vamos a pasar a otras preguntas. Ya seguiremos tú y yo en tu boda. No, que no me voy a invitar. Vale, antes de pasar a la otra pregunta, quedarían en principio 10 minutos con el horario Sí. que manejamos al principio. Yo no sé si a ti, Alberto, te importa quedarte un poco más, si tienes que irte a la 1:30. No, yo ya duermo en el sofá. O sea, a partir de las 6:30 estaba durmiendo en el sofá. Ya lo que diga el profesor Rabina, que siempre ha sido muy germánico para estas cosas. O ese era su mito. El profesor Rabina no tiene nada, es un esclavillo de esta gente en estos momentos. De todas maneras, aprovecho tu intervención para agradecértela, me ha gustado mucho, pero te quería hacer una pregunta. Que Sí. todo lo que has contado me parece, falta un tema que me parece interesante y es la crítica que hay en muchos ambientes en la actualidad hacia las élites. Es decir, salen con frecuencia artículos en la política, digamos, en muchos sitios. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo, bueno, un poco cambiado aquí en España. Es decir, toda esta política identitaria por parte de algunas personas, por decirlo de alguna manera, se ve como una política pija. Es decir, es una política de personas que tienen una educación que se concentra, bueno, tú lo has manifestado de alguna manera, ¿no? Suelen ser personas adineradas, pueden ser personas
con buenas profesiones, profesiones modernas, digamos, suelen ser personas viajadas y que de alguna manera tratan temas que a mí ni me van ni me vienen. Y además han despreciado, digamos, a la clase currante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas, Alberto, de esto? No, me parece, digo, lo has descrito muy bien, ¿no? El famoso deplorables que dijo en su día Hillary Clinton, o todo lo que pasó con el Brexit, tienen mucho de una revuelta contra las élites, contra ese alto funcionariado, contra esos universitarios que se dedican a inventar cosas que efectivamente a mí ni me viene bien. Y uno de los grandes problemas, que eso antes cuando hablamos lo iba a citar y luego se me ha ido, es precisamente la lucha de clases. Ha adoptado ahora un nuevo campo de juego. Es, bueno, ya se perdió con la caída del muro la lucha de clases, porque, jolín, a todo el mundo le iba cada vez mejor. El obrero cada vez prosperaba. Esto no estaba tan mal. El comunismo ha caído. Entonces, se ha sustituido esa dialéctica de opresores y oprimidos por la lucha de clases, digamos, llevada a la lucha de identidades. Y ahí es donde no tengo muy claro cómo, sí que os puedo pasar algunas lecturas creo que interesantes, pero hace poco tuiteaba una, yo creo, de Quillet, que habla de todos estos temas como una especie de marcador social. Yo, universitario, leído, cosmopolita, soy abierto, soy tolerante. Frente a ti, deplorable, lumpen, tipo de clase baja, albañil que te dedicas a piropear a las chicas, todo eso, claro, al final también genera cierto resentimiento, que es lo que decía, por eso he citado el caso de ¿no? Un tipo blanco de las Apalaches, que son gente que están dejados de la mano de Dios y que encima vienen a decirles que eres un racista, pero tío, ¿qué he hecho? Entonces, así con todo, yo creo que las élites, ahí incluiría, por ejemplo, a los medios de comunicación. Por eso no es casualidad, Trump tiene muchos defectos, pero tonto no es. Bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que no, que uno de los elementos donde ha ido al enfrentamiento cuerpo a cuerpo Trump en este caso ha sido los medios. Las fake news. Él venía a decir, no, las fake news sois vosotros, el New York Times. Entonces, esto pasa también, ha habido un gran movimiento. No sé si lo habéis fijado, a lo mejor es algo más de Twitter, ¿no? Claro, es donde está la gente que tiene tiempo que perder, ¿no? Pues esto, ¿no? Gente de la universidad, del funcionariado y demás. Que es todo lo que ha pasado con los expertos durante la crisis. Ha habido un desprestigio tremendo de los expertos porque hasta anteayer nos decían, esta gentuza que quiere llevar mascarillas, pero bueno, ¿no os dais cuenta que la gripe mata más? Y claro, cuando se dieron cuenta de que los expertos se habían equivocado, es un poco el tono, el tonito, ¿no? De casi de superioridad. Entonces yo creo que toda la adopción de las identity politics tiene mucho o tiene algo que ver con cierto como marcador social. Decir, oye, yo estoy en el lado de los buenos, aparte de que todo esto siempre es muy maniqueo, ¿no? No puedes decir, estás equivocado. No, es un reproche moral. Eres malo. Si tienes, yo qué sé, dudas sobre, me da igual, el aborto o el matrimonio sexual, no, eres malo, vas contra las mujeres. Quieres volver a los años 50, a la ley de vagos y maleantes, ¿no? Oye, a lo mejor, jolín, tengo mis dudas porque el aborto, el feto, estás imponiendo tu religión. Oiga, estás imponiendo tu religión. Entonces yo creo que ahí se mezcla esa especie de acallar al contrario, sacándolo de la esfera de lo moralmente aceptable y por otro lado cierto marcador social que no es casualidad, que creo que las élites son bastante monocultivo en eso. Pero de nuevo, Luis, no tengo ni datos, ni estos son ya intuiciones mías. Alberto, un segundo. Me parece que aquí hay también, no sé qué opinas, pero me parece que todo este grupo, digamos, o todas estas discusiones, de alguna manera, ellos crean su propia realidad y esa realidad se aleja de la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos. Es decir, no sé si la mayoría, pero bueno, sí que un porcentaje alto. Sí, pero por ejemplo, a mí me llamó la atención mucho en una discusión en unas intervenciones de unos ilustres profesores, mayoritariamente de Harvard, aunque había de varios sitios, que fue relativamente unos meses después de la elección de Trump, cómo no reconocían que Trump había triunfado. Es decir, era una cosa llamativa, es un poco como decir, no, Trump sí, obviamente es el presidente, pero ha sido un accidente de la democracia norteamericana. Es decir, que precisamente al haber creado ellos una realidad un poco de claustro universitario,
están perdiendo claramente contacto con el pueblo real, por decirlo de alguna manera. Hay una palabra en inglés que tú conoces muy bien que es el echo chamber, ¿no? Sí, La cámara de resonancia. sí. Y yo creo que eso, sí, hay ahí como un doble estrato, porque no se entiende si no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no soy ni mucho menos un experto en el Brexit, pero me llamaba muchísimo la atención. Yo aquí, o por ejemplo, cuando aquí informan de Estados Unidos, yo digo, joder, macho, si es que en medio país son, vamos, quieren salir con la pistola a matar gente. Digo, pues cuando escuchas cosas de allí un poco más variadas, te das cuenta de que todo es mucho más complejo. Y lo mismo pasa con el Brexit. Yo creo que es un ejemplo palmario de cómo las élites fracasaron, o cómo el pueblo al final, insisto, era la mitad del pueblo, también no podemos nosotros caer en esto, pero como en una votación perfectamente democrática, donde se sabían las reglas y las consecuencias, la gente dijo, no, prefiero asumir las consecuencias, incluso negativas, frente a toda esta tecnocracia que me dice que yo soy racista, aislacionista, que me voy a volver más, yo que sé, que me estoy dando un disparo en el pie, que me voy a volver más pobre. Y aún así dijeron, oye, lo asumimos. A mí eso me parece muy sintomático precisamente de lo que estás diciendo, porque nadie supo verlo. O sea, fue un shock para la mayoría del comentario periodístico. Ya no digo solo en España, sino en el propio Gran Bretaña fue como una especie de, joder, ¿pero qué ha pasado? O lo que tú has dicho, ¿no? Esos profesores que de repente dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con... Mira, luego si Álvaro me lo recuerda, hay un artículo buenísimo que tuiteé hace probablemente 2 semanas precisamente sobre esto, que creo que a ti, Luis, te puede interesar porque habla de cómo... Mira, es un último ejemplo, para que lo veáis. Joe Rogan, que tiene un podcast famosísimo en Estados Unidos, es un tipo que es comediante, que hace artes marciales, pero que hace unas conversaciones de 3 horas. Súper libres, él es un tío culto y sobre todo con interés, un tío abierto, de la izquierda no identitaria. Tiene millones, cada vez que habla con alguien, millones de escuchas. Y lo ha comprado Spotify. Y entonces Spotify, los jefes, o los, digamos, no el jefe, pero los que están arriba, los que están en el grupo de Slack, dicen, oye, hay un montón de podcasts de Joe Rogan que tienen cosas transfobas, que tienen cosas homófobas, pues porque puede ser alguna coña o porque él está en contra de la transexualidad infantil y cuestiones así. Y entonces dicen, vamos a quitarlos de Spotify. Y es muy interesante el artículo porque viene a decir cómo la gente que vive en ese estrato no se da cuenta de que la peña, los millones y millones que escuchan a Joe Rogan es precisamente por esa frescura, por esa capacidad para hablar de todo, por ese conectar con el average Joe que dice, oye, ¿qué es esto de que un niño, no sé, cosas que digo, las podemos entender o no, pero el típico, como dices, ¿no? El trabajador que dice, pero ¿cómo? Que un niño de 8 años quiere no entiendo esto. Entonces, ese gap que hay entre ciertas élites y cierta población creo que es clave y me da la impresión de que se va a ver mucho también en estas elecciones en estadounidenses. Muy bien. Juan tenía una pregunta también. Juan, cuando quieras. Sí, hola. Bueno, yo quería referirme al tema de la cultura de cancelación y todo esto. Y es que a mí me llama mucho la atención, bueno, hay un episodio de Black Mirror que es justo literalmente este tema, y es como la falta de prescripción, o sea, que no tienen prescripción las ofensas que pueda una persona cometer. O sea, se puede sacar a la luz un tuit que has hecho en el 2003 y ya pues eres un homófobo el resto de tu vida y sin remedio. Entonces, a mí lo que es, ¿cómo es compatible esto? O sea, cierre de miras absoluto, que es, no damos, o sea, está equivocado el comentario, no es un error o no, que eso ya es debatible, el hecho de que ya por una cosa que has dicho o hecho o dejado de hacer en un momento dado de tu vida, ya eres así para el resto de tu vida. Entonces, esta predeterminación, ¿cómo es compatible con pues estas personas, este colectivo que son los abanderados de la aceptación, la tolerancia y la democracia? O sea, me parece un poco incoherente. Bueno, sí, pero eso va a pasar siempre. Uno predica una cosa, pero luego hace otra. Es como, yo que sé, cualquier dictadura no predica, yo soy dictatorial. No, todas hablan de la democracia. Todas hablan de que el pueblo habla. Es un ejemplo más de cómo las bellas palabras van por un lado, pero las acciones son otras. Y por eso yo creo que es importante, ahora que lo citas, la batalla del lenguaje. Ahora, yo que sé, violencia es todo. Pues claro, si violencia es todo, nada es violencia. Ahora fascismo es todo. Si todo es fascismo, nada es fascismo. Trump es Hitler. Pues joder, macho, ojalá Hitler hubiera sido, ¿no?, como Trump en los años 30, que por lo menos, pues bueno, habría sido divertido y no habrían muerto 6 millones de judíos. Así con todo, esta hipérbole que
que se aprecia tanto en el lenguaje y que tiene que ver con la cultura de la cancelación, porque no, insisto lo que he dicho antes, no es que estés equivocado, es que eres moralmente malo. No se va a vestir de moralmente malo, pero es que aún diría más, estos días que yo estoy reseñando Patria para bueno, la serie Patria, a lo mejor lo he visto, los terroristas no tenían conciencia cuando pegaban un tiro de estar haciendo el mal, claro que no. Pero lógico, porque nadie actúa mal a sabiendas. Uno se autoconvence de que está haciendo el bien. Entonces, claro, la gente que quiere cancelar a otro no dice, lo hago porque no me gusta. No, no, al revés, lo hago para proteger un bien mayor. Lo hago precisamente, la famosa, ¿no? Que sabéis que es una falacia, ¿no? Hay por ahí un meme corriendo con Popper que está mal entendido. Vamos, yo no soy un experto en Popper y no lo he leído, pero he leído a los que critican ese meme de Popper. Claro, con la excusa de que hay que ser intolerante con el intolerante, pues al final se justifica cualquier delito de odio. Volvemos a lo mismo, el odio. J.K. Rowling ha odiado a alguien simplemente por llevar la contraria, por querer debatir algo. Entonces, bueno, pues hay ese tipo de razonamientos es donde hay que entrar. Porque la cultura de la cancelación, entiendo que a veces se cancelará, yo que sé, a Richard Spencer o de verdad a un nazi, pero la mayoría de veces será pues gente más o menos conservadora. Me da igual, o para el otro lado, que creo que es menor, pero también lo hay. Gente que no dejará hablar, ¿no?, de derechas a determinado líder, pues yo que sé, musulmán, o a determinado líder de izquierdas en una universidad. No te van a decir, lo hacemos para proteger, digo, lo hacemos porque le odiamos. No, te dirán todo lo contrario, porque uno sobre todo lo que quiere es mantener el estatus de moralmente bueno, porque eso es lo que te da fuerza, el estatus de víctima, y eso justifica las acciones que tú siempre revistes de moralmente buenas. Pero insisto, Juan, no es nada nuevo porque eso lo ha hecho todas las dictaduras y los movimientos de raigambre totalitaria toda la vida. ¿Más? Vale, sí, sí. Entonces, Álvaro, tenías un par de preguntas de las cuales yo te agradecería si quizá haces una en lugar de las dos. Bueno, en función de, ya vemos, en función del tiempo. Sí, pero... por supuesto, solo una, no hay problema. Pues eso, yo quería preguntarte, Alberto, en tu opinión, si estas personas que están respaldadas por los, digamos, los identitarismos más políticamente correctos realmente se benefician, ¿no? Pues por poner un ejemplo, si realmente todos los homosexuales que hay en el mundo salen beneficiados pues porque el movimiento LGTBI es políticamente correcto, si realmente a la larga esto tampoco supone mucho cambio en sus vidas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de homosexuales, pero cualquier otro tipo de minoría. No, puedes hablarlo con la raza, por ejemplo, pues no lo sé, Jolín, es una pregunta muy complicada, por volvemos a hablar antes, porque generalizar, pues estoy convencidísimo de que la gente que lo pasaba mal por su orientación sexual en los años 60, 70, principios de los 80, hoy en día que eso no está mal visto, seguro que agradecen todo este cambio. De eso no hay duda. Lo mismo con el tema de la raza, pero ahí hay cuestiones creo que interesantes. Son temas en los que no puedo dar datos porque no los tengo localizados, pero sí que creo que sería interesante leer a Thomas Sowell o las reseñas que hace de él Coleman Hughes en el caso de la raza, porque él viene a decir, oye, a lo mejor lo que podía tener sentido en algún momento, él se centra en este caso en la discriminación positiva. Si queréis podéis hablar eso con el ámbito también de las mujeres y el feminismo y las cuotas. Pues yo qué sé, hasta qué punto eso beneficia. Habrá, y me parece un argumento razonable, quien diga, no, esto beneficia porque si no, no hubiéramos llegado. Y hay quien diga, oye, así lo que estás haciendo es perder capacidad productiva porque no están llegando los mejores. Y el contraargumento es, no, es que son igual de buenos. Bueno, no lo sé. Pero lo que quiero decir con esto es que en ocasiones las buenas intenciones no producen buenos resultados. Y es una tensión que siempre va a estar en las políticas de los identitarismos. No sé a cuánta gente le ha beneficiado, digamos, gente que no está en el activismo, que no está en la batalla, que no está en las asociaciones. No sé a cuánta gente le puede haber beneficiado que aún a día de hoy se mantengan pues, la discriminación positiva en Estados Unidos al entrar en la universidad. Pues si escucháis o leéis a alguna de estas gentes que os he dicho, pues cuentan cómo, jolín, hay mucho estudiante frustrado
porque ha entrado en un sitio donde no llega. Y encima ha creado un agravio comparativo, que esto es cierto, ha pasado, con un montón de estudiantes asiáticos que tenían mejor nota, pero que no entraron porque había una especie de cuotas más o menos ocultas de meter a gentes de determinadas razas. Todo eso hay que llevar muchísimo cuidado cuando se intenta hacer ingeniería social. Entonces, pues no lo sé. Otro ejemplo puede ser el de la transexualidad. Pues ahora creo que, no sé, me parecía un porcentaje, una burrada, cómo había subido los diagnósticos de transexualidad infantil, pues no sé, un 4.000%, es que era una burrada en los últimos años. Hay un libro que ahora mismo no recuerdo quién es la autora, y hay otro de Debra Seo que os pueden interesar para estos temas, pero vienen a decir, oye, hay mucho de efecto contagio. Y a lo mejor, si estamos privilegiando esto, no nos estamos dando cuenta de que luego mucha de esta gente que transiciona habría querido volverse atrás. No compensa esperar y no favorecer la transexualidad infantil y esperar a que la gente esté más formada. Va a haber otros problemas, pero es muy complicado. Entonces, por eso digo, llévalo a otros ámbitos donde quizás sea más claro, y el de la transexualidad infantil me lo parece, donde, jolín, no se sabe todavía. De hecho, Douglas Murray en su libro dice, yo preveo que de aquí a 15 años va a haber una lluvia, una hemorragia de denuncias contra padres, contra médicos, contra activistas, porque yo con 12 años me dejaron ir a un entorno y hacer unas operaciones y cortarme determinadas hormonas y ahora me arrepiento. Entonces, no lo sé, todo es muy cuidadoso, todo hay que ser muy cuidadoso, pero estoy convencido también que muchas de estas cuestiones han sido, en este caso, positivas para muchas de las gentes que forman parte de esos colectivos. Vale. Jairo. Bueno, pues yo, Alberto, tengo una pregunta que en cierta medida la has respondido al final de tu ponencia, pero es, o sea, en la situación actual, cuando este discurso identitario ha colonizado toda... Te he dejado de oír. Bueno, ¿me oyes ahora? Cuando este discurso identitario ha colonizado, me queda en la colonización. Vale, sí. Bueno, perdón. Está abierto, sí. Vale. Perdón, que estamos aquí con problemas técnicos. Vale, eso. Cuando este discurso identitario ha colonizado toda la sociedad, o sea, que antes solo lo veíamos en activistas, pero ahora lo estamos viendo en el Parlamento, incluso más peligroso aún lo estamos viendo en la educación. ¿Cómo se va a poder superar? Porque es decir, o sea, acabas de comentar, dentro de unos años posiblemente haya un rebote, pero yo es algo que veo muy complicado, porque será un rebote que veo que ocurrirá en una minoría y que serán tachados como ahora pues de rebotados. O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque no estoy tan seguro de que esté tan extendido. Está tan extendido en las élites, como hemos dicho. Está muy extendido en los medios de comunicación, está muy extendido en la escuela. Algunos de aquí sabéis que yo una batalla que llevo peleando un par de años tiene que ver contra un ejemplo de esto, de cómo determinados dogmas identitarios se están llevando a la escuela aquí en Navarra, con todo el programa Escolae. Y yo digo simplemente, jolín, no obliguéis, pero no, tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos salvando a la humanidad, a los niños, de sus padres, que son todos unos fachas y unos machistas en potencia. Claro, yo se ve que quiero que mi hija se dedique a coser toda la vida, como si esto fuera de Handmaid's Tale. Pues no. Entonces, por eso precisamente los campos de batalla son la educación. Por lo que dices, y si no la damos, y hay mucha gente muy cobarde, me apena decirlo, pues por ese tacticismo que decíamos, por eso, bueno, lo importante no es esto, oye, mira, que esto lo solucionen los políticos, pues al final la falta de nervio de la sociedad civil sí que hará que se convierta en predominante, a lo mejor para 2 o 3 generaciones, pero ahora mismo todavía no. Tú si vas a cualquier colegio y le hablas a los niños o a los padres de, oye, ¿qué piensas de esto? Pues no, pero es lluvia fina, que si no das... O sea, todo el problema que tienen los identitarismos es que son maximalistas. Entonces ellos, bueno, al final supongo que toda ideología, a lo mejor el catolicismo hace lo mismo, que es lanzan a la esfera pública su programa de máximos. Y entonces el contrario dice, bueno, hay que pactar con esto, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues al pactar has conseguido por lo menos llegar 50 metros. Dentro de unos años, esto es intolerable, no hay que ver esta educación medieval que todavía estamos llegando. Siguiente andanada, por el pacto, por la estabilidad, por la pluralidad, 100 metros. Y así vas llegando.
Entonces, claro, o en algún momento pones pie en pared y dices, oye, mira, hasta aquí he llegado, esta es mi línea roja, o si no, pues las líneas rojas se irán moviendo. Es que es puro sentido común. Si tú en una negociación hueles cuáles son las debilidades del otro, pues vas avanzando, ¿no? Esto ha pasado, pues yo qué sé, desde los nacionalismos hasta en muchos de estos entornos. No sé, ahora está el lenguaje inclusivo, por ejemplo. A mí, pues yo creo que estoy en contra, pero no yo, la RAE está en contra. Y sin embargo, en los colegios empieza a ser algo que va entrando. Pues, ¿qué haces? Le envías un mail a cada profesor diciendo, oye, ¿de qué va esto? ¿O pasas? Pues yo creo que hay que enviarle el mail, por lo que decíamos antes, ese pequeño coraje. Porque si no, llegará un momento, Jairo, donde todo el mundo diga, oye, pero si es que esto, llevamos 10 años haciéndolo y nadie se ha quejado. Con lo cual, vamos a seguir haciéndolo. Y no solo eso, es que el lenguaje inclusivo es poco y ahí hay que poner también, pues al final es eso, todo se reduce a amor a la libertad, a querer vivir de rodillas, esto suena un poco así, pero a querer vivir de rodillas o vivir de pie y decir, oye, mira, efectivamente, no voy a ser tan popular, pero leña, por lo menos voy a ser yo. Pero Jairo, dicho esto, la cobardía, y yo soy bastante cobarde, no te creas, pero por lo menos el diagnóstico, la cobardía es bastante habitual en las élites que, digamos, discuten a otras élites, que van fagocitando el campo de juego. Y eso se ve muy claro, pues yo que sé, en el tema de la transexualidad. Yo me acuerdo, hay un ejemplo que siempre pongo, una broma que veía en La Sexta hace unos años, que digo, esto mismo lo haces ahora y os pongo La Sexta, pues un ejemplo, ¿no? de televisión muy progresista con estos temas, que enseguida están marcando quiénes son los que odian y tal. Y recuerdo, ¿no? a Ángel Martín y a Patricia Diego riéndose de alguien diciendo, pero es que chico, yo qué sé, pues sí y tal. Pues bueno, gente que más hace unos años pensaba una cosa y se ha subido o a lo mejor se ha convencido. Pues bueno, porque también es más fácil, o sea, no tienes ningún problema. Si no, ni te va ni te viene, pues yo qué sé, yo a lo mejor si no hubiera tenido hijos, pues ni me hubiera venido lo de meterme en la educación, pero como los tengo y me da un poco de rabia, pues digo, no, por lo menos, oye, que alguien sepa que yo estoy en contra. Vale, Alberto, yo quiero darte la oportunidad de poner la guinda a la charla haciendo converger tus dos pasiones, el free speech y las series, ¿vale? Joder, Entonces, ¿y cómo lo hago? Ahora verás, ya verás. Hace unos años, no, el año pasado, desde ciertos sectores más de derechas, más conservadores, se quiso hacer lo que por aquel entonces no se llamaba la cancel culture, pero se podría haber llamado así con, por ejemplo, Joker, ¿vale? Se dijo que era una película para la cual la sociedad no estaba preparada y que, por tanto, quizá no debería haber sido pues, puesta en los cines y ahora nos hemos encontrado durante el confinamiento como pues tanto Disney, que está autocensurando cómo se ha atacado a HBO por lo que el viento se llevó, y HBO ha terminado no quitando la película, sino diciendo desde qué prisma hay que verla, ¿no? Entonces lo que quería pedirte es que desarrolles un poco una cosa que me dijiste también en una conversación en privado, que es la idea de tomar distancia con la ficción. Mira, justo ayer publiqué una reseña en mi blog sobre antidisturbios, que es un ejemplo, no ya ser cancel culture, pero sí los mismos, digamos, mecanismos de esto es una basura, esto no representa mal. En este caso, vamos a decir un entorno más de derechas, creo que es lícito decirlo, que es Jusapol, que es el sindicato de policía. Lo mismo pasó con Cuties, una película de Netflix que tiene como protagonistas a unas niñas y entonces cuando yo veía que decían que era una peli que fomentaba la pederastia, entiendo que es complejo y que en algunos momentos la película se pasa enseñando a las niñas, pero joder, es todo lo contrario. Es un ejemplo de denuncia, que se puede hacer mejor, que hay problemas en lo que muestran, pero parece que es una película clarísima en contra de precisamente la sexualización de las niñas. Cuties aquí no sé cómo se llamó, no me acuerdo cómo se llamó. Ha pasado con aquella película brasileña que se metía con Jesucristo, es decir, la derecha, el conservador, también entra en esas, menos, pues básicamente porque tiene también menos fuerza en el ámbito cultural, pero también entra en esa especie de pánico moral, en esa especie de cultura de la cancelación, que insisto, sería ideal que todas las películas, todas las series, has citado Joker, fueran del agrado de todo el mundo, pero resulta que no pueden ser. Y parte del pluralismo que hablábamos antes con Pablo tiene que ver con tolerar gente que, oye, pues que diga, yo qué sé, que blasfeme. Pues a mí no me gusta que blasfeme, pero bueno, en la televisión española se hace sin problema en prime time.
y pues ya está, oye, pues allá ellos. Entonces, esto venía por la idea de antidisturbios. ¿Cómo fue la frase que has dicho que dije yo para recuperar Hay que tomar distancia con la ficción, ¿no? Eso es. Claro, el problema que tiene, que es algo muy habitual ahora, es lo que yo llamo el literalismo. Coger, y por ejemplo esto engancha con lo que antes preguntaba, no sé si Juan o Álvaro, yo qué sé, cancelar obras de hace 200 años. Cambiarle el título a 10 negritos, poner a 10. Quitar de no sé qué museo la maja desnuda porque cosifica a la mujer. Claro, ahí el problema parte de dos cuestiones. Uno es pensar que, o lo que pasará con las estatuas, ¿no? Que han tirado estatuas en no sé cuántos sitios en Estados Unidos, bueno, España también va a llegar. Es pensar que nosotros somos moralmente perfectos, que estamos en el bien y que dentro de 100 años no nos retirarán las estatuas que nosotros pongamos. Si vas con esta idea, ¿quién no te dice que el progreso moral dentro de 100 años nos pondrá a nosotros, o les pondrá a los que les gusta censurar cosas del pasado ante un espejo bastante desagradable diciendo, joder, estos tíos de 2020, fíjate, pensaban que, vamos a suponer que entonces se pone de moda el veganismo, pensaban que comer carne estaba bien. ¡Buah! Vamos a borrarlos todos de la historia. Yo creo que hay que coger distancia porque el problema de los literalistas es no darse cuenta, y por supuesto que la ficción influye, modela, va creando estados de ánimo, pero no lo podemos tomar literal. Lo siento por Jusapol, pero aparte que yo creo que Antidisturbios da una imagen bastante positiva de los policías en general. Pero bueno, más allá de eso, es necesario entender que la ficción se rige por otros códigos. Y entonces el tomar distancia creo que es necesario precisamente para entender textos, subtextos. Esto mismo pasa con el humor. Pensar que porque bromeas sobre algo, necesariamente odias ese algo, ¿no? A lo mejor bromeas pues porque, leñe, es gracioso, o porque crees que bromear sobre algo no va más allá de precisamente la broma. Entonces, yo creo que el coger distancia es uno de los grandes problemas de no voy a decir la crítica cultural, pero sí que de todos estos movimientos que lo que hacen es encontrar la ofensa rápidamente. Y por eso digo, esta imagen que tenemos puede ser ofensiva. ¿Por qué? Porque somos predominantemente hombres, jóvenes, más o menos blancos, y por eso, ahí. Y alguien diga, oye, es que no estáis representando. Entonces, una cosa que me obsesiona ahora que dices que una de las dos cosas es lo de las políticas de la representación, que entiendo que son relevantes, pero esa especie, ¿no?, que llegas incluso a los Oscars, ¿no?, ese poner cuotas, que por cierto casi todas las películas lo cumplían, pero ese forzar la representación es darle a la ficción un afán ejemplarizante, moralizante, correcto, que no sé por qué demonios tiene que tener la ficción. Es como los futbolistas. Yo no quiero que los futbolistas eduquen a mis hijos, ya lo educo yo, que haga lo que quiera. Yo no quiero que un policía no se meta a rayas. Lo que quiero es que cuando vengan los palos aparezca y me defienda. No, esa especie de moralización de la vida pública la ha pasado a Michael Jordan, ahora que hablábamos de series. De repente Michael Jordan es un tipo que no ha hecho nada, pero vamos a ver, si Michael Jordan ha sido el mayor ejemplo deportivo que ha tenido blancos, negros, chicas, hombres de los últimos 40 años. ¿Cómo que no ha hecho nada por la visibilidad y por la... Ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que, claro, en su momento dijo, no, yo básicamente meto canastas, no voy a meterme en política. Pues muy bien, ahora ya se moraliza todo. Una cosa que hemos dicho antes, ¿no? Ahora poner una cerveza mal a una pareja es motivo de ser machista, porque claro, le has puesto a ella la Coca-Cola, a él la cerveza. Pues chico, pues yo qué sé, porque el 80% de gente que viene suele ser así, no me acordaba. O lo mismo con, yo qué sé, una película como 1917. No aparecen chicas, ya es que era la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacemos? Tampoco aparecían negros, ¿qué hacemos? Pues así con todo, ¿no? O la apropiación cultural. Es que no va a hacer de Cleopatra no sé quién y debería hacerlo una egipcia. Joder, es que el cine egipcio no vende y luego habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor Cleopatra en verdad no era egipcia, sino medio griega. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos el límite? Es todo tan confuso con ese literalismo y sobre todo con ese didactismo obligatorio que se le quiere imponer a la ficción. Y me parece que eso va... ¿Ves? Otro de los elementos por donde puede salir es que vuelva un nuevo punk, ¿no? El punk era esa especie de vamos a romper con todo. Pues a lo mejor el punk ahora es tener cierta libertad creativa pues para decir, pues yo qué sé, palabrotas, decirle a alguien, eres un no sé cuánto, en una serie.
Pero es complicado porque la tendencia va justo por el lado contrario de los Oscar, creo que, no sé si lo conocéis, pero me parece muy sintomático. Insisto, no va a cambiar mucho porque todas las películas lo cumplían, pero ya el mero hecho de que las películas de los Oscar tengan que ser ejemplarizantes, creo que le otorgan a la ficción un poder que no tiene. No somos el perro de Pavlov. A pesar de que las cosas pueden ir influyendo, tenemos 1000 elementos que nos hacen pensar como pensamos. No vemos una película, no salen negros, pues ya... No, joder... Hay 1000 elementos donde, ¿no? Pues yo qué sé, la NBA eran todos negros y yo nunca había pensado en eso. Ahora ya, o sea, es más diversa, pero cuando yo vi a la NBA, Larry Bird y ¿cómo se llama este? Y Jeff Hornacek o el otro, todos los demás, y... O sea, hay una cosa curiosa que es que los identitarismos lo que hacen es precisamente reforzar más. Al fijarse tanto en las diferencias, reforzar más esas diferencias. Además, una cosa muy curiosa que es, antes había que ser lo que se llama colorblind, porque eso era no ser racista en Estados Unidos, y ahora al revés. Si eres colorblind, quiere decir que no te estás dando cuenta de que alguien es negro y por tanto eso es ser racista. O sea, ha habido un giro. El famoso speech de Martin Luther King, quiero que se juzgue a mis hijos no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Si lo miramos estrictamente, hoy en día sería contracultural. Porque está diciéndole, no importa la piel. Cuando ahora se dice, no importa la piel porque yo he sufrido, porque yo tal, porque yo no sé cuánto, porque tú tienes privilegio. Fijaos en eso. Bueno, oye, que a lo mejor ya ni duermo en el sofá. Me mandan con la vecina, que es una señora mayor. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Don Luis, a ver si por lo menos ahora me saludas. Cuando nos veamos por aquí. Te saludo y te iba a decir que nos tomamos unas cervezas, pero es que nos han cerrado todas las cafeterías. Aquí son represivos. Yo creo bueno, que todos sabemos que Rabina tiene fuerza incluso para tener una esto con cervezas en el ICS. O sea que... No te quepa la menor duda, ¿eh? ¿Ves? La estoy montando. Bueno, oye. Oye, muchas gracias, Alberto. Nada, a vosotros, chicos. Adiós, María, Natalí, Checo, Aaron.